Estimados estudiantes, nos toca analizar la parte complementaria del capítulo 11, cuyo contenido pues habla de los impuestos y lo que el autor Manuel Ayau se refería como el costo de tener gobierno. En la parte introductoria tuvimos a bien pues analizar algunos aspectos muy importantes, es decir, no estamos en contra de pagar los impuestos porque desde ninguna perspectiva podría ninguna administración pública funcionar sin los recursos monetarios a los cuales conlleva la tributación pues a través de los ciudadanos o de las personas que en este caso tributan. Es importante entonces que vayamos conociendo algunos de los aspectos importantes los cuales se llevarán a cabo en el transcurso de este video y así como el material que ustedes tienen dentro del contenido del curso y desde luego su texto. Bueno, entonces los impuestos vamos a ir analizando la base impositiva, es decir, cuántas personas están sujetas a un impuesto determinado. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de personas que están sujetas a un impuesto, pues mayor será su base. Entonces, el término base impositiva, es decir, el número de personas que están sujetas a un impuesto determinado. Pero esta base impositiva traerá consigo una incidencia, es decir, los efectos que tiene un impuesto se les va a considerar como dentro del marco de lo fiscal que tienen una incidencia. Es decir, que un impuesto afecta o incide pues sobre las importaciones o en la agricultura o en los negocios o sobre algún sector específico de la población. Eso es inevitable. Todos los efectos de los impuestos entonces los vamos a conocer como incidencias. ¿De acuerdo? Cuando se dice de que hay impuestos que afectan a la producción, al consumo, que gravan el capital, eso tiene como referencia un efecto meramente inmediato. Es decir, de que el consumo de algunas personas disminuirá, el fin de toda la producción de un consumo, cualquier efecto que disminuya dentro de la producción, de inmediato se reflejará en el mercado porque ahora no existen suficientes recursos para que las personas puedan agenciarse de ellos. Y entonces, ¿eso a qué se refiere? A que se está pagando demasiado impuesto y entonces el precio de inmediato hay que trasladárselo al consumidor. Cuando el consumidor siente que el precio está muy caro, pues desiste de comprar y busca otros productos alternos u otros productos sustitutos. Eso se refiere entonces a que quien pierde no es solamente el consumidor que ya no tiene acceso a ese producto, sino que también ha perdido la persona que en el momento pues era el productor o era el intermediario entre el productor y el consumidor para poder trasladar ese producto al mercado. Empezamos a analizar entonces esos niveles de incidencia que los impuestos traen consigo. Partamos de un enunciado bastante concreto y económicamente básico. No se puede consumir lo que no se produce y no se produce lo que no se puede consumir. Entonces, cuando el empresario busca la forma de poder capitalizarse o de buscar una forma que le permita que nuestra capacidad como consumidores pues llegue, porque esto es una situación de un juego que no suma cero, es decir, que no lo que algunos ganan son lo que otros pierden, no. El empresario, cuando observa que los impuestos están demasiado altos, es decir, la incidencia que trae consigo en la generación de un impuesto,
pues va a observar que la capacidad que tiene pues ya no es la suficientemente grande para llegar a cubrir todas las demandas del mercado. Bueno, no todas, porque siempre habrá agentes marginales, es decir, las personas que no pueden pagar un precio porque les parece que relativamente está caro y entonces desisten de la compra. ¿Ya? A ese punto entonces cuando se observa la baja demanda de un producto porque el precio ha aumentado, eso perfectamente bien usted lo podrá entender, ya que fue parte de ello en el capítulo 5 a través de los sistemas de precios y la interacción de la oferta con la demanda como bases principales para la formación de precios en el mercado libre. Ahora, para determinar por qué es que el gobierno pide que se le pague ese dinero, vamos a analizarlo desde un cuadro bastante sencillo. Todos sabemos que el impuesto a la gasolina no lo paga el dueño de la gasolinera, ni el productor del petróleo. Ellos actúan solamente como recaudadores fiscales, pues el impuesto ya está cargado al precio de la gasolina. Esto sucede regularmente también en el tema del comercio internacional, es decir, los impuestos que se colocan a las importaciones. No lo paga quien los va a tener como consumidor directo, sino viene y se lo cobra directamente al importador. Entonces, esos tipos de aspectos que son meramente impositivos, es decir, que los que deben por ley de pagarse, pues simple y sencillamente tienen demasiadas incidencias. Ahora, los impuestos constituyen simplemente otro costo en el que incurre quien presta un servicio. Aquí viene fundamentalmente el costo de tener gobierno. Y así, por ejemplo, ¿cómo debe cobrarse a quien consume la electricidad? A quien consume agua, materias primas, pagar planillas. Todo eso hay que recordar que es el costo de tener gobierno. Ahora, de lo contrario, si el impuesto tendría que ser pagado por quien provee el servicio, pues, ¿qué sacrificaría? Su propio consumo. ¿Por qué razón? Porque normalmente un impuesto se va a trasladar a quien consume el producto. Quien tendrá que pagar todos los gastos necesarios para que el producto le llegue va a ser el consumidor. Pues de lo contrario, el producto no llegaría, nadie produciría, nadie compraría y así estaríamos en una situación de un mercado meramente desabastecido. De igual forma, pues, cualquier cosa obliga a consumir menos de otra. ¿Sí? Este término a mí me fascina porque es un punto bastante concreto acerca de lo que el capítulo se refiere. El consumir más gobierno reduce la capacidad de otras cosas. Así es. Hoy en día, o por tendencia, Guatemala tiene un tipo de mercado interferido y entonces las personas, no solo en Guatemala, sino en la mayor parte de Latinoamérica, les fascina, les obsesiona el tener aspectos meramente de gratuidad. ¿Sí? Y entonces lo que estamos haciendo ahí es consumir más gobierno. ¿Y por qué reduce la capacidad de consumo de otras cosas? Simple y sencillamente, porque quien no produce, quien no genera, pues está esperando que el gobierno venga y lo llegue a asistir. ¿Eso qué significa? Que siempre hay alguien que es el dueño de los recursos y entonces cuando a mí me quitan más impuesto es para poder llegar a ese tipo de asistencia social para las personas que pues por X o Y circunstancia no están en un ámbito meramente productivo. Hablo de esto en aspectos de ceteris paribus, es decir, en condiciones normales. No estoy haciendo ningún
alguna aberración conforme a lo que se está viviendo actualmente. Si usted lo quiere, pues véalo antes de la situación de la pandemia que se está viviendo, ¿sí? Entonces, ahora, en el mercado, ¿qué pasa? Pues sube la materia prima, le pusieron un impuesto mayor a los productos que vienen de otros países, pues subámosle el precio. Y si lo quiere el consumidor, pues tendrá que comprarlo, y si no, no. Cuando esto es meramente discrecional, es decir, se puede dejar al margen. Pero asumamos que es un producto, una medicina, una vacuna, en lo cual la intensidad de la necesidad haya que pagarlo, entonces no nos queda otra alternativa. Se tiene que pagar, aunque sea con un impuesto muy elevado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere el consumidor? El consumidor quiere de que el gobierno no coloque más impuestos. El productor tampoco quiere más impuestos porque le perjudican el aspecto meramente de la producción y de la capitalización. ¿Y eso en qué va a repercutir? En que va a haber un punto en que ya no sea rentable llegar a producir, y por ende entonces la persona en el mercado tampoco va a tener la opción de poder seguir agenciándose de los productos o servicios. En el texto también nos habla acerca de lo que es el IVA. Pues el IVA es un impuesto indirecto, se llama indirecto porque no tiene relación con el ingreso de la persona que lo paga. Si el precio de un pan es de 1 quetzal, pues lo puede adquirir quien gane 5,000 quetzales, y también lo puede adquirir alguien que gane 300. Ya no tiene absolutamente nada que ver con la renta de vengada. Entonces, ese impuesto al valor agregado son ejemplos muy concretos, o es un ejemplo muy concreto de lo indirecto que es el IVA. Y también es uno de los impuestos que es más fácil de recaudar y que tiene menos evasión y que tiene menos elusión, porque simple y sencillamente ese impuesto va grabado dentro de lo que usted está adquiriendo, ¿ya? En el texto también nos habla de la neutralidad de un impuesto. ¿Qué significa la neutralidad de un impuesto? Pues de que se ponga en un nivel de que no afecte las rentas, es decir, tipo el IVA, ¿verdad? Pero que no tenga ninguna distorsión económica en cuanto a las rentas. Entonces, ¿cuál sería un impuesto neutro? Un impuesto neutro, o la neutralidad de un impuesto, es, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, el impuesto más justo que pueda existir, porque no daña el capital y porque, pues, quien consuma más, que pague más impuesto, ¿verdad? No bajo el enunciado que dicen algunos países socialistas de que quien más gane, que pague más impuesto. Eso es una situación bastante equivocada, porque entonces quien tiene más, que pague más impuestos, significa que se descapitalizaría el dueño de los recursos, generando menos puestos de trabajo. Y si hay menos puestos de trabajo, entonces los niveles de pobreza van a ser mayores. Todavía después nos preguntamos por qué somos una región pobre. Por eso, es decir, a la gente que no produce le fascina que el gobierno benefactor venga, que quite más impuestos del que está produciendo y que se nos dé a quien no produce. Sí, eso es una situación que aqueja a muchas personas en diferentes países, principalmente en los países con niveles altos de pobreza. El impuesto más dañino es el impuesto sobre la renta, es el que toca la cartera, es un impuesto meramente directo y es progresivo, es decir, que entre más gana la persona, más aumenta la cantidad de impuesto a pagar. En el texto también nos hablan acerca de los aranceles, cuyos impuestos son aplicados a las importaciones y a las exportaciones. También nos habla de los famosos subsidios, que consisten en la asignación de una cantidad de dinero para dársela a algunos sectores monopolísticos para que no le aumenten el precio a los productos y las personas puedan tener acceso o continúen teniendo acceso a los servicios.
Así es como funcionan entonces los impuestos.